Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos de inmediato la emisión central de Noticias Ahora. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que los campos petroleros se mantienen operativos en el país, pese a que el martes en la noche venció la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron trabajar en suelo venezolano. Los campos, Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petro Junín, Petro Sucre, Petro Quiriquiri, Petro Regional del Lago y Cardón 4 están en plena producción. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA mantienen su plan de producción. Licencia o no licencia no son reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional. Y nosotros mantenemos a estos socios, los socios B de estas empresas mixtas, mantenemos y respetamos los acuerdos suscritos con ellos para la producción. Si no están, ahí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo. Además, un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando y poder mantener la producción a los niveles que lo necesita la economía venezolana y nuestro pueblo. Como se recordará, este miércoles venció la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela. La petrolera estadounidense dijo que cumple con las órdenes del gobierno de Donald Trump que requieren el cese de su producción en Venezuela. En un comunicado, la empresa agregó que la presencia de Chevron en Venezuela cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluido el marco de sanciones previstos por el gobierno de Estados Unidos. A finales de febrero, el presidente Donald Trump anunció que revocaba la licencia que permitía a Chevron producir en Venezuela. Nos vamos a Argentina. La ministra de Seguridad Nacional de ese país, Patricia Bullrich, anunció este jueves la desarticulación de una célula activa del grupo criminal transnacional Tren de Aragua. Indicó que esta célula, integrada por 12 personas, operaban en la capital federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, informó que gracias a un trabajo conjunto entre el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, en colaboración con el FBI, la Interpol y la Fiscalía, lograron desarticular una célula activa del Tren de Aragua, un paso que señaló es fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, integrada por 12 personas. Es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. ¿Por qué contra el terrorismo? Porque nosotros hemos declarado al Tren de Aragua organización terrorista por el tipo de hechos que han cometido. En este caso, esta banda ha cometido atentados en supermercados, en carnicerías, en ferreterías, con víctimas fatales, armas de fuego, explosivos, y luego la difusión de sus hechos en redes sociales. Es una banda altamente peligrosa que hoy está 12 de sus miembros hoy presos, y todo esto comenzó con el primero, que el Gigi, el jefe de esta banda, que ya había sido detenido hace 2 años. Según explicó la ministra, la banda se dedicaba a blanquear activos provenientes de actividades ilícitas en Venezuela. El dinero era canalizado mediante el sistema informal llamado Hawala, eludiendo los circuitos bancarios tradicionales. Este sistema de blanqueo es la principal acción desarrollada en nuestro país. Quisieron utilizar a la Argentina como un sistema fácil para poder blanquear dinero de los delitos precedentes que recién les conté. Y con eso compraron campos que ya están detectados y que van a ser decomisados. Compraron casas en countries, en zonas muy caras, y también casas en countries en distintos lugares. La ministra también informó que como parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei, algunos de los detenidos han sido identificados como terroristas y están inscritos en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, un registro oficial de ese país. Además, destacó que esta es la primera operación de desarticulación de una célula del Tren de Aragua en Argentina.
Cuando se cumplen 21 días sin información sobre el defensor de derechos humanos Eduardo Torres, su esposa Emicelis Núñez exigió conocer el estado físico y mental del activista. La desaparición de Eduardo Torres se registró el 9 de mayo, pero fue hasta el 13 del mismo mes que el fiscal general Tarek William Saab confirmó que el abogado y activista de derechos humanos estaba detenido por su presunta vinculación con una trama para generar violencia en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Eduardo sigue desaparecido, sigue su familia sin saber cuál es su estado de salud, cuál es su estado físico, mental y psicológico. Nosotros queremos hacerle una exigencia al fiscal Tarek William Saab, al ministro Diosdado Cabello y al presidente de la República, Nicolás Maduro, de que respete los derechos de Eduardo, de que respete los derechos de todos los presos políticos de Venezuela. No es posible que en un programa de televisión se condene a una persona sin un juicio justo, sin el derecho a sus abogados. Exigimos el respeto de los derechos de Eduardo Torres y de todos los presos políticos. Según Saab, Eduardo Torres utilizaba una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros como fachada para organizar focos de violencia, llamados a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio, señalamientos que han sido desmentidos por su familia. Al menos un 16% de los venezolanos tiene intención de emigrar del país. Así lo revela la última edición de una encuesta realizada por la firma Poder y Estrategia. Según el politólogo y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, los datos para el mes de mayo revelan que al menos un 16% de los venezolanos tienen intenciones migratorias para los próximos meses. Cuando se habla de 16% parece una cifra pequeña, pero estamos hablando de más de 3 millones de personas. El recálculo de la población venezolana, si se toma en cuenta el escenario INE para 2011, decía que para el año 2025 iba a haber unos 35 a 36 millones de habitantes. Si tomamos esa cifra y descontamos alrededor de 8 millones de venezolanos fuera del país, estamos hablando de alrededor de 27 millones de venezolanos. 27, 28 millones, el 16% no es una cifra menor, estamos hablando de 3 millones de personas, que además es una cifra permanente, es decir, parece que es un flujo de salida constante. Ríos señaló además que al segmentar a este sector de la población por grupo etario, un 40% de quienes aseguran querer salir del país se encuentran en el rango de edades entre 18 y 30 años, mientras que del rango de los adultos mayores de 51 años, solo 3% tiene planes de irse, y entre los mayores de 60 años esto se reduce a 1%. Estamos hablando que prácticamente la mitad de los jóvenes tiene intención de emigrar. Según Poder y Estrategia, España desplazó a Estados Unidos en el primer lugar de menciones para quienes planean o desean emigrar, mientras que a la vez emergen destinos como Brasil o Colombia. Iniciamos nuestra sección Regiones de Venezuela contándoles que un joven fallecido y otro herido fue el saldo que dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado a la mañana de este jueves en la avenida Las Américas en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. De acuerdo con información de testigos del suceso, el fallecido fue el conductor del vehículo identificado como Leonardo Azócar Delgado, quien chocó contra una piedra de gran tamaño que estaba en una isla de la mencionada autopista y volcó. Una segunda persona sufrió heridas moderadas y fue trasladada hasta la emergencia del hospital Uyapar en el municipio Caroní. Durante las últimas semanas se han incrementado los accidentes de tránsito en el estado Bolívar. Por eso las autoridades instan a los ciudadanos a conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.
La Cámara Regional de Carga en Puerto Cabello, Estado Carabobo, anunció que para el mes de junio incrementarán hasta un 45% las tarifas del transporte de carga. De acuerdo con el presidente de este gremio, Jonathan Durbele, las tarifas actuales no se renuevan desde 2019 y por lo tanto están desfasadas y no cubren costos operativos ni de mantenimiento de las empresas de transporte. Durbele señaló que un flete actual tiene un costo promedio de $280 para recorridos que abarcan más de 120 kilómetros. Sin embargo, los transportistas consideran que dicho monto es insuficiente para reponer cauchos, baterías y otros mantenimientos que requieren los vehículos. El representante del sector transporte de carga también indicó que el incremento de estas tarifas tienen la intención de que se dignifique el salario de los conductores. El gremio consignará esta propuesta ante el órgano nacional de transporte para informar sobre la decisión. La mañana de este jueves circuló un comunicado oficial de los organizadores del 21 Festival de Cine Venezolano en Margarita, anunciando la suspensión del evento. El festival tenía como fecha del 1 al 5 de junio próximo en la isla, luego que el año pasado fuera mudado del estado Mérida. El comunicado expone que causas ajenas a la voluntad impiden su realización. Expresan disculpas a los estudiantes, al gremio cinematográfico y a todos aquellos que han apoyado el festival y aseguran que harán el reembolso a todos los acreditados. Sectores insulares lamentaron la medida por las pérdidas en las actividades conexas que este tipo de eventos significa. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos porque este jueves un tribunal de apelaciones ordenó levantar el bloqueo impuesto por la Corte Federal a casi todos los aranceles establecidos por el presidente estadounidense Donald Trump. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal también ordenó que ambas partes presenten por escrito sus argumentos sobre la cuestión del bloqueo de los aranceles de Trump a principios del próximo mes. Como se recordará este miércoles, una corte de Estados Unidos bloqueó los aranceles recíprocos de al menos 10% que Donald Trump impuso en abril a los productos que entran al país porque consideró que el presidente se había extralimitado. Y decenas de activistas protestaron este jueves frente al tribunal Wilkie D. Ferguson de Miami en defensa de la separación de poderes tal y como está definida en la Constitución y contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general de Estado, James Otmeier, por el uso de la polémica ley migratoria SB 4C. Un fallo temporal contra la SB 4C, una de las leyes estatales más restrictivas contra los migrantes de Estados Unidos e impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señaló en abril que es probablemente inconstitucional, por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal. La ley permitía el arresto y el encarcelamiento de personas en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. La cuestionada ley considera delito menor de primer grado que un migrante indocumentado mayor de 18 años ingrese o intente ingresar a Florida después de haber eludido inspección migratoria federal. La primera condena conlleva una pena mínima obligatoria de 9 meses de prisión. Las reincidencias elevan el delito a felonía de tercer grado, con penas de 1 año y 1 día, segunda condena o 2 años en tercera condena. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó este jueves que espera que la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se produzca en diciembre próximo durante la cumbre del Mercosur en Brasilia por deseo de ambas partes.
El alto representante de la Unión Europea en Sao Paulo adelantó que espera que el consenso entre todas las partes se termine de cerrar durante la presidencia de Dinamarca en el Consejo Europeo en el segundo semestre. Asimismo, comentó que la Comisión Europea está terminando entre junio y julio las traducciones a las 24 lenguas oficiales del acuerdo anunciado en diciembre pasado. Costa indicó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que llevó 25 años de negociaciones, ya pasó por muchos gobiernos y muchas dudas de varios países, y tras su firma en diciembre ahora resta trabajar para que todo salga bien. Tras la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que involucra 700 millones de personas y un 20% del Producto Interno Bruto Mundial, restará su ratificación un proceso que requiere el sí de los 27 países que conforman el bloque europeo y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y eventualmente Bolivia, que está concluyendo su proceso de adhesión. Y este jueves fue anulado el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A continuación les explicamos por qué. Fue anulado el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en contra de 7 trabajadores de la salud. La decisión fue tomada por los 2 magistrados restantes del tribunal, luego de la recusación de la jueza Julieta McIntosh por su participación en un documental acerca del proceso. El juez Maximiliano Savarino enfatizó en que la intervención de la mujer determina la nulidad del debate, además de señalarla por falta de objetividad e interés en el resultado del expediente. El magistrado, de igual forma, defendió su trabajo y el de la jueza Verónica Di Tomaso, asegurando que ambos cumplieron con su deber. No obstante, subraya que lo hecho por McIntosh violó el derecho de las partes de ser escuchados por un tribunal imparcial. Tras la decisión, la justicia deberá anunciar un nuevo tribunal, lo que podría tardar varios meses. El juicio por la muerte de Maradona comenzó el pasado 11 de marzo y hasta su anulación se celebraron 21 audiencias en las que participaron más de 40 testigos, entre ellas las hijas del exfutbolista de la selección argentina. Y la ciudad de Miami ilumina el rascacielos con el panel digital más alto del mundo en homenaje a la notable trayectoria musical de 50 años de la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan y el lanzamiento esta semana de su nuevo álbum Raíces. El rascacielos Paramount Miami World Center, de 60 pisos y 213 metros de altura, presenta una impresionante pantalla digital de 91 metros con la imagen del artista 9 veces ganadora del Grammy, proyectando un destello sobre la ciudad que la adoptó como una de sus hijas preferidas.